Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bienvenidas, familias del Señor. Qué rico volvernos a encontrar a través de este medio para disfrutar, compartir y escuchar la palabra del Señor. Yo le invito a que allí donde usted está, prepare su Biblia, su cuadernito, su lapicero para escuchar todo lo que Dios tiene para usted en este día. Así también le invito a que comparta el link con sus amigos y sus familiares. Dispongámonos pues en este momento a escuchar la palabra del Señor a través de este salmo. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá, al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Precioso Señor, qué hermoso es acercarnos a tu palabra, Rey de Reyes,
donde nos invita a que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, donde nos deja claro a un Dios todopoderoso y soberano sobre el cielo y la tierra. Gracias, precioso Cristo. Qué bueno es llegar, Señor, con gozo y con alegría a proclamar tu grandeza, a declarar con nuestros labios, nuestro corazón entero, que te amamos, que te exaltamos. Gracias, Rey de Reyes, porque tú eres exaltado entre las naciones y tu pueblo hoy te adora y te bendice. Contemplamos la grandeza de tu santidad y nos rendimos a adorarte, Señor. Contempla el nombre del Señor y con regocijo entra a su presencia.
Señor, gracias. Nadie es como tú, soberano, Señor de señores, Padre bueno, bondadoso, eterno, por los siglos de los siglos. Le damos un aplauso al que vive por siempre y te adoramos, Señor. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me has salvado, Señor. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Y adórale con todo tu ser. Levanta tu voz y adórale. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz que me salvaste. Dilo tú, vamos. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Gracias, Dios. Te adoro, mi Señor. Por eso yo te alabo, Señor. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz, Señor. Estoy feliz por ti en mi vida. Gracias por rescatarme. Estoy feliz que me salvaste. Y vamos juntos. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Bendito el nombre del Señor, alabémoslo con todo el corazón. Vamos, familias, y decimos juntos: te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor y Salvador. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Con tu sangre preciosa, tú borraste mi pecado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te doy las gracias, mi Señor, por estar siempre a mi lado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Como buen alfarero, rómpeme y hazme de nuevo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba
Por eso te alabamos. Nos acercamos al momento de los diezmos y las ofrendas con plena gratitud delante de nuestro Señor. El Salmo 46, versículo 10 nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Él es el dueño de todo cuanto existe, creador del cielo y de la tierra. Al acercarnos a este momento es para reconocerle que Él es nuestro proveedor, que Él es el dueño de todo y dependemos de Él. Amada iglesia, le invitamos para que con gozo, con alegría, con regocijo, a través de tu diezmo, de tus ofrendas, puedas hoy decirle: Señor, me presento delante de ti, honro tu nombre santo, Señor, glorifico tu nombre santo y puedo entrar a tu presencia en reconocimiento de lo fiel que eres con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, porque Él es bueno. Seguimos contagiándonos de la alegría de dar para que muchas mesas de nuestros hermanos tengan el pan de cada día. Nos contagiamos con ese gozo de poder aportar a la canasta de amor. Oremos al Señor por su fidelidad en gratitud, inmensa gratitud que sale del corazón. Precioso Dios, cómo no alabarte, cómo no exaltarte, cómo no proclamar tu grandeza. Venir delante de ti, Señor, y en este momento, Señor, de reconocimiento, tú eres el dador y eres el creador de todo cuanto existe. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice cada persona que se dispone y te dice: aquí estoy, Señor, traigo una parte de mi diezmo y mi ofrenda y solamente reconozco que tú has sido fiel por siempre. Gracias por la iglesia, gracias por tu palabra preciosa que se extiende cada día, y así, Señor, podemos compartir tu palabra que tiene poder y que nunca vuelve vacía. Gloria y honra a ti. Amén. Vamos a decirle a través de este cántico: alabaré tu nombre, Señor. Te alabaré. Vamos juntos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuán el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabado
a mi Señor de señores por los siglos de los siglos. Dígale, Señor, gracias. Alabarte, Señor, es el regalo más hermoso que tenemos, el regalo más precioso, el privilegio inmenso que nos has dado. Alabarte, Señor, proclamar, Señor, tu grandeza a través de cánticos y melodías, Señor, que salen desde lo más profundo del corazón. Alabado seas, porque digno y digno de suprema alabanza eres tú. Gracias, Rey de Reyes, por este tiempo y este espacio. Tu palabra, Señor, tiene poder y tu palabra preciosa cobra vida en nuestros corazones. Acercarnos, Señor, alabándote con gozo para escuchar tu palabra preciosa. El momento en cómo nos habla, Señor, tu palabra que tiene poder, que penetra lo más profundo del corazón, que nos confronta, Señor, con la condición de pecadores, pero también nos anima, nos levanta, nos restaura. Tu palabra, Señor, tiene un propósito para nuestras vidas. La gloria sea solo a ti. Queremos, Señor, ser edificados solo por ti. Espíritu Santo, gracias por lo que haces cada día, cada momento en medio nuestro. Aleluya. Bueno, ahora nos encontramos acercándonos a la palabra del Señor, muy a propósito de lo que hoy estamos conmemorando, este día en el que estamos recordando ese acontecimiento que dio pie a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Para ser como justo en nuestra apreciación, consideramos que Martín Lutero fue un personaje central en la Reforma Protestante, pero sería injusto no mencionar que previo a Martín Lutero hubo otros personajes, unos precursores de la Reforma Protestante que fueron sentando las bases para todo el movimiento de la Reforma Protestante como se dio en el año de 1517. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, muy posiblemente fue en razón de las condiciones políticas, de las condiciones sociales, religiosas del momento, que el impacto de lo que hizo Martín Lutero ha trascendido todos los tiempos y llega hasta el día de hoy y dio lugar a lo que conocemos como la Iglesia Protestante o la Reforma Protestante. Y hoy nos acercamos, seguimos en esa reflexión de lo que ha sido como esa expresión, de qué manera ha logrado recogerse el pensamiento de los reformadores. Cuando pensamos en esos pilares de la Reforma Protestante, quizá no estamos tratando de comunicar que los reformadores expresaron las cosas como hoy las tenemos recogidas o como hoy las tenemos resumidas. Cuando se observa todo lo que acontece y lo que ha sido el desarrollo de la iglesia hasta nuestro tiempo, es que se logra recoger entonces lo que son esos pilares de la Reforma Protestante. Uno de ellos es la sola escritura, que es aquello en lo que hemos venido haciendo énfasis, en lo que hemos venido tratando de acercarnos o de reforzar por estos días, en razón de la debilidad que tiene nuestra iglesia. Quiero iniciar, antes de acercarme al texto bíblico, con unas palabras de Stam, un hombre, un americano que ya falleció, está en la presencia del Señor, pero que ha dejado a la iglesia, creo que un legado con sus reflexiones a toda Latinoamérica, donde desarrolló por gran parte todo su ministerio. Y va a decir él, el principio de sola escritura relativiza necesariamente toda tradición y toda autoridad humana. Escuche bien, relativiza toda tradición y toda autoridad humana, aún las eclesiásticas. Ninguna autoridad humana puede imponerse sobre la conciencia del creyente si no puede fundamentarse en las Escrituras. Lo expresó Lutero elocuentemente en su defensa ante la dieta de Worms en el año de 1521. Y esto que va a citar, estas palabras que va a citar aquí Juan Stam, que son las palabras que
tantas veces hemos mencionado en otras oportunidades con relación a la expresión que hace Lutero una vez es ubicado allí frente a todos sus libros y se le solicita se retracte. Y él va a responder en esta dieta. Estamos hablando de 4 años después de lo que se conoce como ese punto de partida de la Reforma Protestante, que fue el 31 de octubre de 1517, y la dieta de Worms es en 1521. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no se me demuestra por las Escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradicen. No puedo ni quiero retractar nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como errado. Que Dios me ayude. Amén. Y creo que esas palabras de Juan Stam, como introducción a las palabras de Martín Lutero, nos ponen a nosotros a reflexionar sobre el lugar de la palabra del Señor en la vida de la iglesia, en lo que es el quehacer de la iglesia, en la dinámica de la iglesia, en la forma en cómo la iglesia hoy se estructura, en lo que es el cumplimiento de la misión de la iglesia, en lo que tiene que ver con el papel fundamental, ¿qué es la tarea de la iglesia? ¿Qué es la tarea que tiene la iglesia para con sus miembros? ¿Y qué es la tarea de la iglesia y responsabilidad de la iglesia para con el mundo? ¿De dónde surge todo esto? ¿Qué es lo que le da la pauta? Es la Escritura. Y ese punto con el que inicia Juan Stam tiene que a nosotros desafiarnos. El principio de la sola Escritura relativiza necesariamente toda tradición y toda autoridad humana, dando a entender necesariamente que la única fuente de autoridad para la iglesia es la palabra del Señor. Y las otras autoridades son autoridades, como lo dice una frase que esta semana leí en alguno de los mensajes que llegan, que el pastor tiene autoridad en tanto esté sometido a la autoridad de la Escritura. Una vez se salga de la autoridad y la dirección de la Escritura, el pastor pierde toda autoridad. Así la iglesia, así la iglesia, así es la iglesia. Y el mismo Martín Lutero, en el año de 1533, va a decirnos esto: la palabra de Dios es la cosa más grande, necesaria e importante en la cristiandad. La palabra de Dios es la cosa más grande, necesaria e importante en la cristiandad. Y es importante traer la frase porque creo que la iglesia hoy debe hacer memoria de las palabras del Señor Jesús cuando Él hace eco de lo que dice Deuteronomio en ese peregrinar al que es conducido por el Señor. Y en Deuteronomio, Moisés, que está recordándole al pueblo de Israel lo que fue la experiencia por el desierto, les va a decir: porque no solo de pan vivirá el hombre. Y creo que la iglesia hoy está buscando vivir de pan. Nosotros estamos buscando vivir de pan y no es que debemos omitir el pan. De hecho, el Padre Nuestro incluye la expresión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No omite la necesidad del pan y entiéndase la figura de pan como todo lo que necesita el ser humano para su subsistencia: abrigo, techo, alimento, cobijo. Todo eso necesitamos. Y creo que el ser humano hoy, en su materialismo, está empecinado en el pan. Y es así que debemos volver a las palabras del Señor Jesús: no solo de pan viviremos. No solo de pan viviremos.
Acerquémonos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hemos venido en los 2 domingos anteriores tomando el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo ha sido muy insistente con Timoteo en decirle, en el capítulo 1 de la segunda carta, le va a decir el depósito que se te ha entregado. El depósito que se te ha entregado. Ese depósito debe conservarlo. Y ese depósito habla de la palabra del Señor. No tiene derecho a alterarlo. Y le ha sido entregado. ¿Y por quién le ha sido entregado? Es algo que el Señor ha entregado inicialmente al pueblo de Israel y ahora a la iglesia. Ha entregado Antiguo y Nuevo Testamento. Y ese depósito entonces deben, tal cual lo reciben, pasarlo a la próxima generación. Ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 15 le dice, cuidado, hay que interpretar correctamente la Escritura, porque en esa interpretación es posible que podamos anexarle o quitarle y no tenemos el derecho, ya se lo ha mencionado. Y por eso en el capítulo 2 de Timoteo le va a decir, tenemos que buscar hombres que sean idóneos y fieles, a quienes les vas a enseñar estas cosas para que ellos las enseñen a otros. ¿Por qué la insistencia en cuidar el depósito, en que esos hombres sean fieles e idóneos, en que reciban esa enseñanza y la transmitan? ¿Por qué la insistencia en que esa palabra sea interpretada correctamente? ¿Y por qué la insistencia en que Timoteo permanezca firme en aquello de lo cual está convencido? Esa escritura que le enseña, que le redarguye, que le corrige y que le instruye. Porque esa escritura es la palabra del Señor. Y para retomar la frase de Martín Lutero, la palabra de Dios es la cosa más grande, necesaria e importante en la cristiandad. Porque es la voz de Dios para nosotros. Es la dirección de Dios para nosotros. Es la dirección de Dios. Y si algo necesita la iglesia, no solo de nuestro tiempo, la iglesia en todos los tiempos y en todos los lugares donde usted está, desde donde usted me está escuchando hoy, todos los tiempos y todos los lugares, si algo necesitan es escuchar la dirección del Señor. Esa escritura entonces ha sido inspirada. Y ese concepto de inspiración, cuando pensamos en el concepto de inspiración, si nos detenemos en la idea de inspiración como la comprendemos nosotros hoy a la luz de la carga semántica que se le asigna desde el significado en el español, podríamos pensar de que tiene la idea de infundir, porque el diccionario de la Real Academia dice infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios, etc. Pudiera ser que entendiéramos entonces la inspiración como algún viento que vino para movilizar y sensibilizar a los autores para que escribieran. Se nos queda corto porque eso nos daría lugar a que esa palabra entonces, que solamente contó con un breve como aliento que lo impulsó emocionalmente, lo movió, se sintió como movido a escribir, daría lugar a pensar o daría lugar a que esa escritura no solo fuera palabra de Dios, sino que también fuera propensa a los errores de los seres humanos. Porque si nos quedamos con la definición que nos da el diccionario
que nosotros, el diccionario español, entonces nos quedaríamos con esa noción de la posibilidad de que el ser humano solo fue influido, como movido, como sensibilizado, como le pasa al poeta que en algún momento, o al cantautor que es compositor, al compositor que se siente en algún momento visitado por las musas, por la inspiración, y se siente sensibilizado a escribir. Esa sería una definición muy corta, muy corta. En el griego, la palabra inspirar, que es el idioma en el cual es escrito el Nuevo Testamento, la palabra inspirar tiene una carga semántica más amplia, más completa, más compleja. Y esa carga que le da el término es llevar, traer, cargar. No solamente da la idea de infundir, no, da la idea de llevar, traer y cargar. Esa expresión es usada en otras partes, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es usada en otros momentos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y es precisamente el momento en el que se está dando el naufragio que están viviendo. Y vamos a leer el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Versículo 17. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Dejaron el barco a la deriva. Donde la idea que da el término de nos dejamos llevar y dejaron el barco a la deriva es el mismo término para inspirar. Entonces es más que infundir, es más que infundir. Tiene que ver con llevar, tiene que ver con llevar. Tiene que ver con dejarse llevar, con una movilización. El barco fue dejado a la deriva para que el viento lo condujera, lo guiara. Es la expresión de inspiración. Eso nos cambia entonces a nosotros la idea que usualmente entendemos el término inspirar. La palabra llegó, como pasa en el momento de la transfiguración, en el bautismo. La palabra llegó del cielo, llegó. En el caso de los profetas, la inspiración fue algo que vino donde fueron guiados, llevados por el Señor a escribir lo que tenían que escribir. De manera que cuando hablaban, estaban siendo guiados por el Señor en lo que hablaban. Asimismo, los apóstoles cuando hablaban, entonces entendemos hoy que son llevados y fueron guiados por el Señor a comunicar lo que la iglesia necesitaba. Podemos nosotros confiar hoy que la palabra del Señor tuvo su origen en el mismo Dios. Por eso la reconocemos como palabra de Dios. La inspiración de la Escritura entonces hoy
¿Cómo debemos entenderla? Hoy debemos entender la inspiración de la Escritura para ponerla en un término, en una frase que logre condensarnos lo que estamos expresando. Lo que la Escritura dice es lo que Dios quiso y permitió que fuera registrado. Lo que la Escritura dice es lo que Dios quiso y permitió que quedara registrado. Lo que la Escritura afirma es lo que Dios quiere afirmar. ¿Por qué? Por el concepto de inspiración, como el barco fue llevado a la deriva, fue dejado a la deriva para que los vientos lo transportaran. Es el mismo concepto. La inspiración da a entender que el Espíritu de Dios guió a cada hombre a escribir para que sus pensamientos, las palabras de cada hombre, para que la Escritura, sin anular la personalidad y el pensamiento, la forma de cada uno, expresaran lo que Dios quería decir. Por eso lo particular de cada libro de la Escritura. Por eso tenemos una literatura, diferentes tipos de literatura. En la misma palabra de Dios tenemos cartas, tenemos unos textos biográficos, tenemos unos libros sapienciales, tenemos unos libros apocalípticos o proféticos. De manera que esa variedad de tipos de literatura son lo que hoy nosotros podemos considerar, son ese instrumento que Dios usó, siendo la pluma la de un hombre. Fueron los instrumentos que Dios usó para comunicar lo que Él quiere decirnos. La inspiración no se entiende como un dictado mecánico. O sea, no fue Dios hablándole al oído de cada autor. No fue Dios hablándole al oído de cada autor. No, pero sí se entiende como la dirección del Señor, como esa expresión del barco. Dejaron el barco a la deriva. Lo que hace el autor es dejarse dirigir y orientar por el Señor de manera muy consciente, sin nunca perder sus 5 sentidos. Tuvieron la dirección maravillosa del Señor, de tal forma que lograran transmitir fielmente lo que Dios quiso que llegara al conocimiento de nosotros, los hombres de todos los tiempos. Esto nos sorprende porque en la Escritura hay textos muy diversos y aún textos que nos sorprenden, que nos impactan. Hay textos que no entendemos cómo algunas expresiones, movimientos, decisiones, el Señor permitió que quedaran allí grabadas, plasmadas en la Escritura. No era más bien colocar toda una literatura o un contenido dentro de esos libros que fuera más positiva, pero hay algunas expresiones en las que se deja ver muy bien la torpeza de nosotros los seres humanos, las declaraciones equivocadas que nosotros constantemente hacemos, nuestras malas decisiones y esas torpezas, esos pasos en falso que hemos dado y quedan allí registrados. Y estamos diciendo de que el Señor inspiró para que allí quedaran registrados esas salidas en falso de nosotros los seres humanos. Esas acciones que de pronto no fueron tan acertadas, pero quedaron allí incorporadas en ese libro que hoy consideramos inspirado por Dios. Todos esos relatos son incorporados y fueron inspirados por el Señor para resaltar, para que quedaran como testimonio, para confirmar la verdad, la santidad, para confirmar la gracia de Dios, para darnos a entender que en medio de las torpezas de nosotros los seres humanos, en medio de esas salidas en falso de nosotros los seres humanos, Dios venía tejiendo un plan de salvación
hasta llegar a Jesús. Creo que es lo que podemos ver en esa lectura que hacemos de la Escritura. Es así que nosotros podemos llegar a afirmar que la Biblia es la suprema autoridad, como lo hemos dicho en los 2 domingos anteriores, la suprema autoridad para la vida del creyente. Esa palabra que fue inspirada también alumbra hoy, también ilumina hoy, haciendo eco de lo que expresa el Salmo 119, 105. Recordemos, Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz a mi sendero. Esa palabra que fue inspirada sigue iluminando hoy, sigue alumbrando nuestro camino hoy. ¿Cómo es que la Escritura nos ilumina hoy? El versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Le está diciendo Pablo a los oyentes, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Creo que lo primero que deja claro allí el texto es que esa iluminación que la Escritura nos da, ¿cómo se puede dar? Es la necesidad, nos está diciendo el texto. Esto nos impone a nosotros la necesidad de estar atentos, de estar atentos. Es una invitación a no solo leer la palabra, no solo leer la Escritura, no solo abrirla en el culto y tener una lectura a veces rápida, sin ningún tipo de reflexión. La Escritura demanda de nosotros atención, reflexión. Lo dice el Salmo 1, lo dice Josué capítulo 1, del cual ya hemos hablado. La Escritura encierra un mensaje que solo puede ser captado. Y ahora que estamos en este peregrinar por la sola Escritura, debe ser claro para nosotros. La Escritura tiene un mensaje que solo puede ser captado en la medida que nos concentremos y la miremos fijamente, no en esa lectura rápida, superficial, somera. Usted recordará esas imágenes que ya no las veo con tanta frecuencia, pero hubo un tiempo en el que nos decían, mire fijamente la imagen. Y resulta que en esa contemplación de esa mirada fija que hacíamos de la imagen, era donde comenzábamos a descubrir la forma que había detrás de eso que estaba allí. Comenzábamos a descubrir cómo cada punto, cada curva, cada color, cada forma iba siendo una parte de un dibujo que en una mirada rápida no lográbamos observar. Creo que la Escritura es similar, necesita una mirada fija, una mirada que escudriñe, una mirada que explore, una mirada de hambre y sed de la palabra. ¿Qué tragedia vive hoy el pueblo de Dios? Cuando estamos buscando en otras fuentes lo que la Escritura y solo la Escritura puede darnos. ¿Qué tragedia está viviendo el pueblo de Dios cuando buscamos en otras fuentes, en otras cosas, lo que solo la Escritura puede darnos? ¿Cuánto perdemos cuando se cultivan otras presencias? ¿Cuánto perdemos cuando se traen cosquillas a las emociones, pero están lejos esas emociones que hoy se cultivan desde la iglesia en proveer la certeza, la fortaleza, la seguridad y la confianza
que necesita el ser humano. ¿Cuánto estamos perdiendo en cultivar otras presencias dentro del culto cristiano diferentes a la palabra? ¿Cuánto estamos perdiendo cuando en el interior del hogar se cultivan otros espacios y se ha abolido el espacio de la palabra? ¿Cuánto estamos perdiendo? Estamos perdiendo la oportunidad de encontrar la certeza, la seguridad, la confianza que solo la Escritura puede darnos. Dejamos lo seguro por la inseguridad de las palabras de nuestro tiempo. Dejamos la palabra más segura por la inseguridad de las palabras de los profetas de nuestro tiempo. Y entiéndase aquí la expresión que acabo de usar, profetas, no solamente como los profetas que hoy se andan levantando, no que Dios esté levantando, se andan levantando en nombre de Dios, sino entiéndase la expresión profeta como cuanto hoy se está levantando en pro de traer al ser humano algún tipo de alivio, y lo único que hace es profundizar más su necesidad. ¿Cuántas cosas estamos nosotros buscando hoy? ¿Cuántas, como lo dice el profeta Jeremías, que hemos dejado la fuente, esas aguas, esa agua viva, y hemos buscado nuestras propias cisternas que a propósito están rotas, y hemos cambiado el agua viva por un agua emposada en unas cisternas que no logran retener lo que necesitamos? ¿Cómo puede ser que nosotros hoy permitamos que esa palabra inspirada nos alumbre? Necesitamos una mirada fija a la Escritura, una mirada fija, una mirada que escudriñe, que explore, como la experiencia de mirar aquellos cuadros en los cuales debíamos concentrarnos para lograr captar cuál era el contenido que había allí. ¿Cómo puede ser que nosotros permitamos que la Escritura nos ilumine hoy? Prestando atención a la palabra hasta que se hace luz. Escuche bien, necesitamos prestar atención a la palabra hasta que se hace luz. En algunas oportunidades nos encontramos nosotros con que desistimos de la lectura de la palabra al primer intento porque no logramos comprender todo lo que dice, no logramos entender, y apenas nos acercamos y miramos a los predicadores y preguntamos, pero ¿cómo hizo ese predicador para encontrar esa verdad en la Escritura si he pasado 1 y 1000 veces por el mismo texto y no logré verlo? No es el seminario el que le ha dado la habilidad de poder encontrar la verdad en la palabra. Es una mirada penetrante, fija, que se concentra y entiende y espera pacientemente hasta que la palabra se hace luz. En una primera lectura es posible que algunos pasajes de la Escritura resulten oscuros para nosotros, oscuros. Y el texto hoy nos está invitando allí, Pedro, a permanecer atentos hasta que el día amanezca. La carta se refiere al amanecer. La carta se refiere al amanecer de esa venida en el corazón, cuando el creyente se aferra a esas promesas y recupera su norte y la perspectiva de la vida. Es posible que alguien pueda, y algunas formas de entender el texto habla como de esa experiencia de la segunda venida de Cristo hasta que aparezca. Pero también debe el texto entenderse como una atención que se le
pone y se le presta a la escritura hasta que ésta se hace luz, hasta que nos amanezca, hasta que venga esa iluminación al corazón. Cuando el creyente entonces se aferra a la promesa y recupera la perspectiva de la vida que ha perdido, como cuando estamos sumidos en una crisis. Estamos sumidos en una crisis y no sabemos a dónde ir, no sabemos qué dirección tomar. Es ahí donde Pedro nos está invitando: concéntrese en la palabra. Y usted me dice, pero no la entiendo. Pedro le diría: siga con la mirada ahí, no pierda la mirada, siga esa mirada fija, atenta, penetrante, que escudriña, siga atenta, que en su momento le amanecerá. En su momento le amanecerá la palabra. Y cuando le amanezca la palabra, entonces podrá abrazar la promesa, recuperar el norte y así la perspectiva de la vida. El motivo de la búsqueda, a la luz de lo que Pedro nos está diciendo ahí, es el anhelo de encontrar la claridad, el norte. Buscamos luz que nos permita ver en medio del desorden que hoy vivimos, del caos de la sociedad. Buscamos luz en medio del caos. Buscamos esperanza en medio de la desesperanza. Buscamos orden y dirección para poner en orden en medio del desorden de nuestro entorno, para que nos ayude a poner en orden nuestra vida. Es por eso que debo decirles cómo inicié. Y Martín Lutero lo va a expresar. La palabra de Dios es la cosa más grande, necesaria, importante en la cristiandad. La confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana Cumberland dice: Dios inspiró personas de la comunidad del pacto para escribir las sagradas escrituras. Dios habla en las escrituras y a través de ellas acerca de la creación, el pecado, el juicio, la salvación, la iglesia y la edificación de los creyentes. Las sagradas escrituras son la guía infalible para la fe y la conducta, la regla de autoridad para la vida cristiana. Son la dirección que el mundo necesita hoy. ¿Por qué? Porque nos han sido dadas por Dios. De manera que el hombre no puede pensar que solo de pan vivirá. No solo de pan viviremos. La verdadera dirección que necesitas, lo que en realidad puede saciar tu vida, tu familia, puede orientar a tus hijos, puede darle esperanza al caos y orden al desorden, puede darle esperanza a la desesperanza, luz a la oscuridad, es una palabra que guía, nutre y salva. Y esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Como lo dice Pedro, que nos llegó a nosotros gracias a que impulsó el Espíritu de Dios a estos hombres para que ellos escribieran lo que nosotros hoy necesitábamos escuchar y conocer acerca de Dios. Le invito para que se acerque a la Escritura y pueda acercarse a ella confiadamente. Oremos al Señor y agradezcamos por lo bueno que Él es con todos nosotros. Incline su rostro ahí donde está en su casa. Unos segundos de silencio delante del Señor. Gracias, Dios, por tu palabra.
Gracias por tu palabra, Señor, que es ese alimento que hoy necesitamos. Por tu palabra que guía, nutre y salva, Señor. Bendito sea tu nombre. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, recuerde que hoy 31 de octubre estamos conmemorando la Reforma Protestante. Pastor, esa oportunidad en la que se nos fijaron esas 95 tesis en la cartelera de la iglesia, que era la puerta de la iglesia de la Catedral de Wittenberg, donde se estaba haciendo un llamado a la iglesia a retornar a la senda antigua en lo que era la vivencia y práctica y dirección. De manera que aquí tenemos un fuerte llamado. Y luego la Reforma Protestante fue consolidando esto de que todo ese cambio se debía partir desde lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a seguir peregrinando y que sigamos insistiendo en la necesidad de una reforma, y esa reforma viene desde la palabra. Su familia necesita una reforma y viene desde la palabra. Su vida necesita una reforma y viene desde la palabra. La iglesia la necesita y viene desde la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Un café, por favor, no se levante sin primero compartir con los suyos que ha sido el llamado, y que la gracia y la bondad de Dios sea con todos ustedes. Levanto tu nombre, Señor.